Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a su programa Ya supiste del ISSSTE. El día de hoy vamos a hablar de la nutrición, un tema muy importante, sobre todo en este tiempo de coronavirus, en donde usted debe de estar bien alimentado, debe de estar bien nutrido para que sus defensas estén altas y no vaya a tener algún problema. No quiere decir que si está bien nutrido o bien alimentado, no vaya a tener coronavirus. Pero sí le quiero decir que si usted está con buenas defensas, pues podrá responder mejor a una enfermedad como el COVID-19. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Cintia Ivette Ulloa Zúñiga, quien es encargada de precio de la Clínica de Medicina Familiar número 2 del ISSSTE. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos primero que nada. Y bueno, nos gustaría hablar el día de hoy, perdón, de nutrición. No estoy enferma ni nada, ¿eh? Traigo una alergia desde hace... No, créame que no estuviera aquí. Y bueno, ya que surge el tema, quiero decirles que es muy importante que sigamos tomando las medidas de higiene. Hay que lavarnos las manos frecuentemente, hay que usar gel alcoholado, hay que usar los tapetes en la entrada de las casas con alcohol. Algo se me atoró además, ¿eh? De verdad que no es otra cosa. Pero bueno, siempre es bueno aprovechar la oportunidad para hablar de esta enfermedad que nos está aquejando, que sabemos que las cifras han aumentado. Y pues por ello es importante estar recordando a la población las medidas de higiene y seguridad que debe de llevar a cabo para evitar el contagio por coronavirus. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la materia. Una disculpa por esta... No te preocupes. No, pero bueno, de una vez retomé y aproveché la oportunidad para hablar del coronavirus. Licenciada, ¿qué nos puede decir de la nutrición? ¿Qué nos puede hablar de este importante tema que a veces ya no lo tomamos mucho en cuenta porque es comer, me lleno, punto, ¿no? Pero la importancia de la nutrición va mucho más allá de eso. Claro, sí es muy importante, primero tener en base los conceptos, ¿no? ¿Qué es alimentación? ¿Qué es nutrición? ¿Sí? La alimentación, pues más que nada es el acto de comer, ¿sí? Puede ser variada, ¿sí? Puede ser tanto una alimentación saludable como una alimentación de alimentos precisamente inadecuados. Y nutrición como tal es nutrir más que nada a las células de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, para un mejor funcionamiento. Entonces, a partir de allí, sí es muy importante hacer conciencia de cómo es nuestra alimentación, ¿sí? Normalmente sabemos cómo nos alimentamos, pero no somos conscientes del alimento que nos llevamos a la boca, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe de ser una alimentación correcta? La alimentación correcta debe de ser variada, debe de ser equilibrada, debe de ser completa, pero más que nada, siempre les digo que tiene que ser individualizada, ¿sí? No todos los pacientes requieren lo mismo, porque obviamente hay pacientes que tienen a lo mejor diabetes, hipertensión, que son sanos, problemas renales, entonces tiene que ser individualizada. ¿Y cuál es la labor que está desempeñando como nutrióloga en la Clínica de Medicina Familiar? Vaya. Cuando hablamos de precio, que es el programa de regresión. Es prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad. Ok. Bueno, más que nada las funciones que hacemos allí, nos basamos mucho en lo que es la orientación alimentaria, ¿sí? Orientamos, informamos y hacemos consciente al paciente de la situación en la que se encuentra, ¿sí? Para que el paciente trabaje con nosotros y de una forma organizada y planeada haga cambios en sus hábitos de alimentación, porque normalmente los hábitos de alimentación son un factor predominante para el sobrepeso, la obesidad y varias enfermedades que se desencadenan de esta patología, se podría decir. Entonces diseñamos planes de alimentación, ¿sí? Según las características del paciente, orientamos, damos información, ¿sí? Pero todo tiene que ser por paciente, individualizado, por las características de cada uno de ellos. Entonces se busca hacer, si es un paciente ya con alguna enfermedad, se busca, no se puede revertir, pero sí tratar de mantenerla controlada, se podría decir, ¿sí? Pero si trabajamos solamente con sobrepeso y obesidad, tratamos de revertirla para que no
precisamente no haya desencadene ese tipo de enfermedades. Ok, pero ¿y cuál es la prevención en este caso? Pues se supone que es que se nutra mejor, se alimente mejor, pero ¿cómo se lleva ese proceso? ¿Es muy demandada el área de nutrición? Sí, de hecho, normalmente en la clínica tenemos agenda llena desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que abarca los 2 turnos, ¿sí? El ir a nutrición, más que nada, es enseñarnos a comer, enseñarnos a elegir y enseñarnos a combinar alimentos, ¿sí? Es lo que trabajamos mucho con el paciente. ¿Cómo vamos a prevenir el sobrepeso y la obesidad? Bueno, primero creando buenos hábitos de alimentación, ¿sí? Comer frutas y verduras. Bueno, hay una base que se llama, es una pirámide que hablamos de la mediterránea, pero hay una que ya está modificada, ¿sí? Que la base de esta pirámide es frutas, bueno, son verduras, ¿sí? De preferencia frescas, ¿sí? La forma de cocción depende mucho de la absorción de algunos nutrientes. Hay nutrientes que se absorben en vegetales frescos y hay otros que se absorben de mejor manera cuando están al vapor, se podría decir. También tenemos la siguiente columna que viene siendo las frutas, ¿sí? Todas las frutas las podemos consumir, pero siempre se le pide al paciente que sea variada. ¿Por qué variada? Porque si te fijas, las frutas, las verduras tienen diferentes colores, ¿sí? Entonces, como son de diferentes colores, texturas, pues obviamente tienen diferentes nutrientes, ¿sí? Que nuestro cuerpo necesita. Entonces, sí es muy importante que sea variada también la alimentación. Después sigue, en esta columna, sigue lo que son las proteínas, ¿sí? Existen las proteínas de origen vegetal y proteínas de origen animal. Normalmente las que conocemos son las proteínas de origen animal, ¿no? Que lo encontramos precisamente en las carnes, pescados, pollos, huevos, lácteos. Y las proteínas de origen vegetal las encontramos en las leguminosas, ¿sí? Normalmente, aquí voy a hacer un poquito de hincapié, normalmente hay personas que son vegetarianas, ¿sí? Entonces, por ser vegetarianas, pues obviamente tienen una deficiencia en ciertas proteínas, ¿sí? De origen animal. Entonces, ahí nosotros lo que intentamos hacer es una combinación de leguminosa y cereal para tener un poquito más de absorción de proteína y aparte dar un complejo B, ¿sí? Complejo B, que ese lo encontramos precisamente en las carnes, en las proteínas del origen animal. En la siguiente vienen todo lo que son las semillas, ¿sí? Semillas, nuez, almendra, calabaza, pepitas, esas también tienen un valor proteico muy importante, aparte tiene ácidos grasos benéficos para la salud y nos ayuda mucho, también tiene aporte de fibra. En la última parte, no quiere decir que no sea importante, pero está el grupo de los cereales, ¿sí? Normalmente, bueno, más bien anteriormente era todo lo contrario, era un aumento en los cereales, proteínas y pocas frutas y verduras, y ahora es totalmente diferente, ¿no? Combinada. Entonces, en la parte de los cereales, ahí se piden que sean cereales integrales, ¿sí? De preferencia, arroz integral, pastas integrales, el salvado de trigo, que no sean cereales refinados, alimentos refinados, ¿sí? Por el contenido de fibra. Y aparte, el ser humano, no todas las personas tienen esas enzimas digestivas para digerir lo que son los cereales. Entonces puede provocar algunos problemas como mala digestión, mala absorción, gases, colitis. Entonces, procurar ver qué tipo de plan de alimentación se le da a cada paciente. Depende de las características. Ay, pues qué interesante, esa pirámide está muy interesante y además tenemos, que era el que yo conocía mejor, el plato del buen comer, sí. ¿no? Así Supongo que se asemeja, solamente que ahora en... Sí, de hecho, el que manejamos mucho es como un semáforo, es verde, amarillo, naranja y rojo, ¿sí? En el semáforo verde encontramos todas las verduras y frutas. Si eres un paciente sano, que no tienes, a lo mejor, por decir, si no tienes diabetes, todas las frutas las podemos consumir, ¿sí? Pero cuando tenemos esta enfermedad como la diabetes, perdón, hay algunas frutas que tienen una carga de glucosa elevada, entonces esas sí causan impacto en la glucosa en sangre, como puede ser lo que es la piña, la sandía, el mango,
el plátano, la ciruela, ¿sí? Entonces son frutas que debemos de tener mucho cuidado en pacientes diabéticos. Ay, lo más rico. Ay, ya bueno, sé. creo que esos son de mis Pero preferidas. no, o sea, no quiere decir que las vamos a quitar de por vida, o sea, que nunca las vas a comer. No, eso no. ¿La naranja entra también en ese? La naranja en jugo, como tal. Cuando hacemos nosotros los jugos, normalmente, cuando entra en contacto con el oxígeno, pues ya a final de cuentas empieza en vez de ser fibra como tal, pues más bien se convierte más en azúcar. Entonces siempre se les pide al paciente que si te vas a comer la naranja, de preferencia que sea en gajos y no en jugos, no en cítricos. Okay. De hecho, todos los jugos, de preferencia, las frutas que sean enteras. Aparte que nos aporta la energía suficiente y fibra. Carlos, la pregunta. Sí, justamente era eso. Estaba hablando de los alimentos que tenían mucha azúcar, que es sandía, piña, así es. Plátano y mango. Ay. El mamey también es una de las que tienen bastante azúcar. Y ahí yo le pregunté que si la naranja también, porque yo había escuchado que la naranja es la fruta más dulce, ¿es cierto? Pero volvemos a lo mismo. No, la carga glucémica que tiene no se asimila a las que te acabo de mencionar. Esa la podemos consumir en gajos porque tiene bastante aporte de fibra. Entonces sí, no nos causa gran impacto en la glucosa. Si es en jugos, sí. Y sí es importante precisamente en los pacientes diabéticos tener mucho cuidado en este consumo de alimentos. Sí lo van a consumir, pero obviamente si tenemos una glucosa controlada, pues de repente, no sé, un mango, ¿no? Y más cuando es temporada de mango. Ay, sí, qué delicia, Dios mío. Que desafortunadamente... No, y ustedes no han conocido los de la barranca, ¿eh? Son los chiquitos. No, hay grandotes también, pero realmente son muy dulces, muy jugosos. Sí. De hecho, lo que se le pide al paciente es, si tenemos controlados nuestros niveles de glucosa, o sea, no quiere decir que nos vamos a privar de comer ciertos alimentos. El ir a nutrición, desafortunadamente, piensan, ya no voy a comer, ¿sí? Ya, de hecho, me ha tocado de que el lunes empiezo la dieta, cuando van, no sé, el miércoles, jueves o el viernes, así, pero el sábado me voy a ir a comer, o sea, yo digo, no, o sea, primero vamos a empezar desde ahí. ¿Cuál es tu objetivo como tal? ¿Sí? ¿Cuál es tu recompensa de lo que vas a hacer? O sea, ¿por qué vienes a nutrición? ¿Por qué vienes? ¿Qué quieres cambiar? ¿Para qué lo quieres cambiar? Sí es muy importante, porque a veces el paciente no entra en la conciencia de que, es que me mandó el doctor, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que trabajar esa parte precisamente de ¿para qué? ¿Por qué lo quieres hacer? La motivación, se podría decir, ¿sí? Entonces, en pacientes diabéticos, siempre les digo, no vas a dejar de comer, o sea, no te vas a privar del alimento como tal, simplemente vamos a hacer algunas modificaciones. Si tú no consumías algunas verduras o algunas frutas, las vamos a ingresar a nuestra dieta habitual, ¿sí? Entonces, no se trata así como que de quitar, es de agregar los alimentos que no consumíamos, sí, obviamente limitar el consumo de unos alimentos que nos pueden dañar, pero después, ya que estemos controlados, volver a incorporar. Excelente, sin embargo hay mucha renuencia muchas veces, ¿no? Es como realmente, como lo está mencionando, la gente cree que le van a quitar de comida y realmente no, buen punto, ¿no? Le vamos a agregar otros alimentos que realmente le van a servir que no consumíamos. Mejor. Normalmente la dieta del mexicano se basa en proteína y cereales. O sea, es muy poca la cantidad de vegetales que consumen, ¿sí? Frutas, no se diga. Entonces, el paciente, el individuo, se podría decir, el plato que debemos estar consumiendo, desayuno, comida y cena, normalmente tiene que estar dividido en 50% de vegetales frescos, de frutas, o sea, vivos, vegetales frescos vivos, solamente el 25% de cereales y el 25% de proteínas, ¿sí? Y normalmente es todo lo contrario, así es. Entonces, les digo a los pacientes, tu plato debe tener más de 3 colores. ¿Sí? Que tenga más de 3 colores y eso significa que estamos haciendo una alimentación variada en nutrientes. Entonces, sí es importante empezar a ingresar ciertos alimentos que no estabas acostumbrado. También, un punto muy importante es que el paciente identifique qué alimentos se encuentran en qué grupos, porque nosotros la alimentación la dividimos por grupos de alimentos, grupo de las verduras, grupo de las frutas, grupos de los cereales, grupos de los alimentos de origen animal, y así nos vamos a ir sucesivamente. Desafortunadamente el paciente desconoce esa información y no sabe qué alimentos se encuentran en qué grupo, ¿sí? Ejemplo, les digo, ¿comen verduras? Sí. ¿Qué comen? Papa,
Bueno, pues la papa no entra en el grupo de las verduras, entra en el grupo de los cereales, ¿sí? El elote igual, o sea, no entra en el grupo de las verduras, sino en el grupo de los cereales. De hecho, la jícama, el pepino, no entra en el grupo de las frutas, entra en el grupo de las verduras. Entonces, sí hay varios alimentos que desconocen los pacientes en qué grupo se encuentran. Entonces, también ese es uno de los objetivos, saber qué alimentos podemos consumir, qué alimentos son verduras, qué alimentos son frutas y qué nos aporta. También ese es un punto importante. La gente sí tiene éxito una vez que conoce los grupos de alimentos y que empieza con su alimentación. ¿Sí tiene éxito o la mayoría claudica o cuál es el resultado de acuerdo a la experiencia que ha tenido durante este tiempo? Fíjate que yo, un dato muy importante es cuando empoderas al paciente. Digo, uno empieza y te haces como muy práctico, ¿no? Sí, pesas, mides, bla, bla, bla. Empiezas a sacar su requerimiento, tenga su plan de alimentación, nos vemos en un mes y ya, ¿no? Yo me di cuenta que eso al principio no funcionaba, no funciona en el paciente. El paciente necesita que lo escuches. O sea, el paciente necesita tiempo para empezar. Entonces, en 10, 20 minutos, pues no le das ese tiempo. Entonces, el paciente llega, se sienta y te platica, o sea, su día a día. Nosotros le hacemos un recordatorio de 24 horas, un diario de alimentos para ver cómo es su alimentación, qué alimentos consume normalmente en su dieta, ¿sí? Sí, es cuando uno dice en la mañana tacos, en la tarde tortas y en la noche tamales, ¿no? Así es. Entonces, nosotros hacemos ese diario de alimentos en el paciente. También checamos mucho su parte emocional cuando te está platicando. Sí. Entonces, ese enfoque a mí me ha sido más práctico. O sea, no ver al paciente así de que tenga su plan y bye, ¿no? O sea, más bien el enfoque de cómo se siente el paciente, por qué llegó a ti, si nada más llegó porque se lo mandaron y porque decide que si no va a nutrición ya no regresa a la consulta. No, o sea, la idea es de que el paciente haga consciente de su enfermedad. O sea, que diga, ok, tengo diabetes, tengo hipertensión, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer para modificarlo? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer para cuidarme? ¿Qué complicaciones lleva? ¿Sí? Entonces, todo eso en la primera consulta es lo que yo platico con el paciente. Yo le digo, esta consulta nos vamos a conocer, platícame qué sabes de tu enfermedad y empezamos a responder tus dudas, ¿no? Se les habla también lo del plato del bien comer, se les habla de la ingesta de agua, de la importancia de los nutrientes de los alimentos. Y entonces creas un empoderamiento en el paciente, ¿sí? De que por qué quiero cambiar. Entonces se va con toda la actitud, regresan a la segunda consulta y ya empezamos a trabajar con los planes de alimentación. Eso a mí me ha funcionado mucho. O sea, y eso te digo que al principio pues no lo manejaba, era diferente la consulta. Ahora es de esta manera me funciona mucho, el paciente está empoderado y sí logra cambios. Logra cambios tanto en niveles de glucosa, de presión arterial, depende por lo que llega, ¿no? Depresión, colesterol alto, triglicéridos altos, regresión del sobrepeso, obesidad. Entonces sí modifica sus cambios. También tengo pacientes que no, o sea, que están renuentes. De hecho, tengo algunos casos de que, o sea, el paciente es diabético y trae sus glucosas súper elevadas, y él dice, no soy diabético, yo no sé por qué me mandan, no soy diabético. Entonces, como todo, o sea, hay también pacientes renuentes, pero sí tratas de trabajar con ellos y buscas la manera en cómo llegar con ellos para empoderarlos. Entonces, sí ha habido resultados positivos, también negativos. ¿Cuántos pacientes aproximadamente son los que usted tiene en el programa de precio? Pues normalmente en el programa de sobrepeso y obesidad entran todos los que tienen un índice de masa corporal arriba de 25. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes traen sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. No, o sea, es raro el paciente que me llegue solamente con diabetes, porque la mayoría traen sobrepeso, obesidad. Entonces, normalmente todos los pacientes al día tienen sobrepeso y obesidad y todos entran al programa. Estamos hablando de un alrededor de, pues veo 20, son como 15, 16 pacientes al día. Wow. Entonces, digo, de esos 15, 16 pacientes a lo mejor falta 1, 2, y más con esta situación de la pandemia que, pues obviamente el paciente pues tiene un poco de temor y prefiere quedarse en casa. O hay otros pacientes que dicen, no, o sea, quiero subir mi sistema inmunológico, quiero estar bien nutrido para tener un sistema inmune alto y que no me ataque la enfermedad.
Entonces sí, o sea, alrededor de 15 pacientes al día. Pero miren, dijo algo muy importante. A final de cuentas, todo parece indicar que el sobrepeso y la obesidad conlleva también a la diabetes y también conlleva a la hipertensión. Entonces se hace una mezcla ahí de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión que por supuesto puede afectar incluso gravemente a su organismo, ¿no? Porque luego resulta que una persona que tiene diabetes y no se cuida y es renuente y dice yo no tengo diabetes, cuando realmente se está manifestando la glucosa en su azúcar, resulta que sigue comiendo como si no tuviera ninguna enfermedad porque él está negándose a aceptar la enfermedad. Y luego, ¿a qué nos lleva esto? Pues a que de repente tiene algún problema en donde quizá le puedan cortar una extremidad. Vienen las complicaciones. Luego viene también problemas de visión, en donde no se las complicaciones, va debilitando. Precisamente, hablando de complicaciones, son variadas. Sí, tiene mucho que ver el sistema nervioso, ¿sí? La falta de sensibilidad, visión borrosa, empezamos a tener fallas en la visión, daño renal, ¿sí? Enfermedades aparte de cardiovasculares, cerebrovasculares. Entonces sí es una cadenita, ¿no? de complicaciones. En este caso que hablas de que el paciente es renuente, ahí trabajamos, bueno, la idea es trabajar en conjunto con el psicólogo también, ¿sí? Porque pues es un manejo integral, tanto médico, nutricional y psicología. Entonces tenemos que trabajar esa parte también, porque la idea es de que no se vaya el paciente y siga así, renuente. La idea es de que el objetivo es que el paciente acepte su enfermedad y que quiera trabajarla, ¿sí? Porque nosotros, como yo digo a mi paciente, yo no te quiero imponer algo, o sea, no es que te imponga. Te doy como las armas, te pongo las cartas sobre la mesa y tú decides qué es lo que quieres hacer con tu salud. Si quieres tomar buenas decisiones para manejar un estado de salud estable, óptimo, o si quieres seguir con estas complicaciones. Diario quieres estar aquí en la clínica, tomar medicamentos, porque al final de cuentas es medicamento tras otro, y si se vienen las complicaciones es más medicamento, entonces toda la vida vas a estar medicado, no es el objetivo. O quieres estar haciendo fila, esperando a lo mejor una diálisis, o estando en lista de espera para una donación de riñón, tampoco es el objetivo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque al final de cuentas, pues el paciente tiene familia, pero pues la familia tiene actividades, entonces no siempre va a estar acompañando al paciente. Entonces sí es importante, vuelvo a lo mismo, hacer entender al paciente y que sea consciente de la situación y de la enfermedad. Sí, yo conocía a dos señoras muy especiales y una de ellas decía, ay, yo como lo que sea, que al cabo ahorita me tomo mi insulina y ya, ¿no? Me inyecto mi insulina y ya, ¿no? Que al cabo de algo me he de morir, ¿no? Ay, ya sé. Entonces, esa clásica es muy recurrente de repente en las personas que tienen diabetes. Porque dicen, ay, yo quiero seguir comiendo porque al cabo de algo me he de morir, ¿no? Y lo digo de manera muy respetuosa. La persona primero resultó con neuropatías y después le tuvieron que cortar una parte de su extremidad. Fue perdiendo la vista. Y es que como pierdes la sensibilidad, entonces cualquier rasponcito y todo, o sea, no sanas, ¿sí? Entonces es cuando viene el corte de las extremidades. Entonces sí es importante precisamente hacerle mucho hincapié al paciente en la situación en la que se encuentra. Hay un doctor, una frase que dice el doctor Ement, que dice que el individuo perdió el amor propio. O sea, no se quiere, o sea, somos, se puede decir, se me fue la palabra. O sea, ¿cómo es posible que perdamos esa parte de querernos a nosotros mismos como para estarnos lacerando, se puede decir? Si sabemos, un paciente diabético, si sabemos que no nos hace nada bien el refresco, el jugo, la birria que me voy a comer los sábados, el domingo me voy al menudo. ¿Por qué lo sigues haciendo? O sea, sabes, la verdad es que todos sabemos qué alimentos sí no nos ayudan, pero ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, llega el momento que ya no te quieres, ¿qué pasa allí, no? Entonces,
una forma de quererte es precisamente esta, cuidar tu alimentación, cuidar tus hábitos de alimentación. Y no nada más hablemos de hábitos de alimentación, hablemos de varios, ¿no? Como el fumar también, o sea, es otra de otros factores que conlleva a complicaciones, el alcohol, la falta de actividad física. Normalmente hay muchas personas que son sedentarias. Digo, la situación del trabajo, el estrés, y que vamos aquí, vamos allá, luego salgo de un trabajo, me voy al otro, los niños, etc., ¿no? Muchas actividades tenemos y se nos olvida esa parte de actividad física, ¿no? La OMS dice que tenemos que hacer 150 minutos a la semana mínimo de ejercicio, de actividad física. Entonces tú lo repartes en los 7 días como tú gustes, o en 2, en 3, 4 días, pero normalmente se pide que si eres una persona que no estás acostumbrada a hacer actividad física, pues sí empieces con 20 minutos al día, ¿sí? Y ahí vamos a ir incrementando poco a poco. Porque normalmente cuando traes toda la motivación de que sí voy a hacer cambios en mi vida, voy a comer mucho mejor, me voy a inscribir al gym, no sé, voy a correr un maratón, o sea, están motivados y está bien, qué bueno, esa motivación nos gusta, pero que continúe esa motivación, no que dure 2, 3 meses. Sí, la idea es que deje 2, 3 meses, 2, 3 días o 2, 3 semanas. Sí, y de hecho, normalmente se digan, no quieres correr maratones. Si vas iniciando, vamos empezando poco a poco, igual con alimentación. Si vamos a empezar a hacer cambios, no estés por quitar, más bien agrega. Si no comías frutas, bueno, empieza a agregar 1, 2 frutas, ¿no? Si no comías casi verduras, bueno, empecemos por 1, por 2. Así es, o sea, es el objetivo, ¿no? Que poco a poco empecemos a ingresar alimentos que no estábamos acostumbrados a alimentos saludables que no estábamos acostumbrados a consumir, y poco a poco ir retirando los alimentos que nos hacen daño, ¿sí? También una de las fórmulas es que se dice 80-20. 80% de tu alimentación que sea saludable y solamente el 20% así de que, bueno, vamos comiendo algo que a lo mejor no está dentro de lo sano, se podría decir, o procesado, industrializado, cuando se está acostumbrado a una alimentación rotundamente mal, ¿sí? Pero cuando tenemos un paciente bien empoderado, que es muy fit y que le encanta comer saludable, ir al ejercicio y nada más quiere aumentar masa muscular, pues ya es otro tipo de recomendaciones que se les dan. Yo creo que existen muchas personas que todavía siguen comiendo muy mal, pero también existe ya esa nueva ola, justamente de, como usted lo mencionó, de personas fit, ¿no? Sí. De personas fitness que están todos los días en el gimnasio tratando de hacer incluso músculo, que están comiendo sanamente, que incluso ya empezaron a dejar el gluten y empiezan con esas nuevas modas muy buenas, por supuesto, porque son modas saludables, que vengan de esas muchas, ¿no? Sí, claro, pero también es importante allí que se asesoren, porque muchas veces se van con el entrenador, el coach. Entonces, no desacredito a estas personas, pero normalmente toman a lo mejor un curso muy básico. Entonces, sí es importante también decirle al paciente, al individuo, normalmente van al gym y su alimentación saludable, pero también qué proteína, ¿no? En polvo, qué creatinina, inmensidad de suplementos. Entonces, también se les pide que antes de consumir cierto suplemento, primero se hagan un estudio de laboratorio para ver en qué estado de salud se encuentra. También es muy importante, es una prueba de esfuerzo, ¿sí? Antes de entrar así como que a lo que es el gimnasio o maratones, una prueba de esfuerzo. ¿Por qué razón? Muchas veces tienes enfermedades cardiovasculares y no las sabes, ¿sí? Entonces te empiezas a meter al gym o a hacer una carrera. Entonces cuando vienen los infartos, o sea, ¿cómo? Si estaba saludable, es muy fit, sí, pero no sabías si tenía alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces también es muy importante una prueba de esfuerzo en los pacientes antes de empezar a hacer un maratón, ¿no? Y asesorarse bien. También viene lo de los trastornos alimenticios, o sea, también esta nueva ola, como dices tú, de que super fit y el gimnasio. Súper delgada o súper torneada, sí, y hasta con chochos que le llaman, ¿no? Anorexia, bulimia, ortorexia, o sea, infinidad también de trastornos. Entonces, ni muy, ni tan. Entonces, hay que estar en un equilibrio. También por eso hablamos del plan de alimentación, o sea, la dieta como tal tiene que ser equilibrada, ¿sí? Según tus requerimientos, tu gasto de energía es lo que también vas a consumir. Y bueno, hablando de los trastornos alimenticios, es cierto, ¿no? Por un lado tenemos la obesidad y el sobrepeso, y por otro lado estamos viendo a esas niñas, a esos niños,
a esos adultos incluso que no comen, no quieren comer porque si comen engordan, ¿no? Entonces son como los contrastes de la alimentación. Mientras uno está con muchos kilos de más, otro está con muchos kilos de menos y bueno, bien lo menciona la doctora, la palabra mágica es equilibrio. Es importante estar como en un balance para que la persona esté sana, esté en un estado de salud óptimo. Ajá. Sí, de hecho ese es el objetivo como tal de nutrición, ¿no? O sea, encontrar un estado de salud óptimo integral, porque pues ahorita estábamos hablando de hábitos de alimentación, pero también es importante hablar de los hábitos que te comentaba, de dejar de fumar, el alcohol, el deporte, el dormir bien también es una parte muy importante, el manejo del estrés, porque sabemos que el estrés es una enfermedad, también el manejo de estrés, porque al final de cuentas todos repercuten en la salud, ¿sí? Entonces, para un buen estado de salud tenemos que abarcar en todos los sentidos buenos hábitos saludables. Hablando de buenos hábitos, pues otro hábito, por supuesto, es el tomar mucha agua. ¿Qué tan cierto es que a veces uno lo que tiene es sed y no hambre? Que confunde la sed con el hambre, ¿no? Que yo me la paso yendo a la cocina, y voy y como esto y voy y como lo otro, voy y como de todo, menos tomo agua y lo que realmente a veces tengo es sed. Uh-huh. Normalmente el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Intracelular, o sea, en las células, dentro de las células, o extracelular, ¿sí? Tiene muchas funciones el agua, ¿sí? Transportadora, nos ayuda precisamente a lo que es para la excreción de toxinas por medio de sudor, orina, heces. Es muy importante para la salud de la piel, o sea, tiene muchas funciones para las células, para los órganos. Entonces, tiene muchas funciones. Lo importante es consumir la adecuada, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, también es individualizado lo que es la ingesta de agua. O sea, no lo mismo la ingesta de agua para ti, según tus actividades, que la ingesta de agua para mí, ¿sí? Normalmente son 30 mililitros por kilogramo de peso lo que se debe de consumir de agua y dependiendo de las actividades. Porque si es una persona que hace ejercicio, pues obviamente la demanda de agua va a ser mucho más elevada para que no haya una deshidratación, una descompensación de electrolitos. Entonces sí es muy importante también checar cuál es la actividad que tenemos para el consumo de agua. Y sobre el mito que decías, o sea, de repente me da así un poquito de risa porque, pues sí, o sea, no es de que no tengamos hambre, que tengamos sed. Normalmente se les pide que se sirvan una botella de agua de litro por la mañana, durante la mañana, y otra para la tarde, en lo que vamos ingresando poco a poco agua, porque hay pacientes que solamente se toman un vaso al día, entonces digo, ¿cómo han sobrevivido? Entonces, obviamente obtenemos agua de otros alimentos, ¿sí? Uh-huh. Y toman, a lo mejor jugos, tés, las frutas tienen agua, las verduras tienen agua, entonces, de otros alimentos, toman esa fuente de líquidos, vaya. Entonces, sí es importante, cuando tengas ese problemita así como de ansiedad de que ir a la cocina y quieras comer algo, bueno, se te pide que tengas a la mano tu botellita de agua y tomes agua. Tú sabes, si tu alimentación es balanceada, no tiene que darte esos momentos de que tengo hambre, porque para eso, bueno, tenemos 3 tiempos de comida, son desayuno, comida y cena, y normalmente en pacientes que lo requieren se les da 2 colaciones, ¿sí? Esas son un poquito más suaves, que pueden ser frutas, alguna verdura, algunas semillitas, ¿sí? Pero si nuestra alimentación está balanceada, no debe de haber esos episodios de hambre. Entonces, pero por eso te digo, tiene que ser equilibrada. Vamos a consumir cierta cantidad de calorías que requiere el paciente, cierta cantidad de agua que buscamos, que tenemos que ingerir, depende de nuestras características y nuestras necesidades. Pero entonces es importante estar trucha con eso porque de verdad que hay personas que sí como que van a la cocina una vez y otra vez. Y alguna vez escuché esa frase, tú no tienes hambre, lo que tienes es sed, sí, ¿no? Creo y me llamó mucho la ajá. atención, dije... No recuerdo quién, alguien lo dijo alguien famoso. Sí, no recuerdo. No recuerdo, la verdad. Yo tampoco, pero sí me acuerdo. Entonces, no, o sea, sí, obviamente el cuerpo te pide el agua. Bueno, a veces, porque hay pacientes que me dicen, no, es que no me da sed, no tengo sed. Bueno, es que no has provocado esa sed en tu organismo, ¿sí? ¿Se puede provocar?
Sí, ¿Cómo? De hecho ahorita ya tengo sed. Sí es importante. ¿Es suyo? Sí. Adelante. Gracias. Es importante que nosotros constantemente estemos realizando esta actividad física, ¿sí? La actividad física demanda mucha ingesta de líquidos, ¿sí? También los frutos secos, la comida seca, también te demanda consumir agua, o el típico picante, ¿no? Si consumes chile, pues también te da por querer tomar agua. Entonces sí buscamos la manera de producir ese periodo de sed también. ¿Así es como se provoca entonces? Esa es una de las maneras. Ajá, ¿sí? digo, porque son buenas técnicas para en un momento dado, si yo quiero tomar más agua, pues a lo mejor entonces me aviento unas semillas de calabaza para que alimentos más secos, para producir un poquito la sed, o crearte un hábito, como les comento. Pon tu botella a la vista, llegas a tu oficina, llena tu botella y ponla a la vista, y aunque no tengas sed, dale un traguito. Entonces, lo creas un hábito. Después tu cuerpo te va a pedir esa agua que ya le estás ingresando, porque ya la estás ingresando y te va a decir, oye, no me has dado agua ahorita, entonces ya te lo va a pedir el cuerpo. Sí, yo creo que todo el mundo en alguna ocasión hemos así como que tratado de crear ese hábito, después ya uno toma agua, pero hay ocasiones en que como que uno deja de tomar agua, lo digo por mí, por supuesto. Y más en temporada de frío normalmente. Creo que sí, y cuando uno empieza nuevamente como a estimular ese hábito, es cierto, o sea, de repente con los traguitos que uno se da, de repente como que uno empieza ya a decir, tengo sed, no he tomado agua, ¿no? Es muy cierto, sí, de hecho, no lo había... sientes pues obviamente la necesidad, la boca seca, tus labios secos, empiezas así como a sentir un poquito como de angustia, así como que me hace falta algo, o sea, tengo sed, entonces buscas como el agua, ¿no? El consumo de agua. Normalmente, también una de las cosas que les digo es si te preparas, no sé, un té o un café, procura consumir tazas pequeñas, porque si compras un termo grandecito de 500, 700 mililitros, pues obviamente como no te lo acabas en un ratito, te lo estás tomando durante el día, entonces limitas el consumo de agua por acabarte lo que es el café o el té. Entonces siempre les digo, un termo pequeño, normal, 250 mililitros, tómatelo y ya sírvete tu botella de agua, porque a veces por tomar el té o el café se nos olvida tomar agua. Entonces también ese es uno de los tips que les digo al paciente. O sea, primero tómate tu tacita en el momento y ya sírvete tu agua para que no estén durante todo el día así con el café. Entonces, sí es importante. Ese es muy buen tip. Es que sí es cierto, hay unos que traen así un termote gigante y es cierto, entonces, todo el día te lo tomas y sienten ya que están tomando agua, ¿no? Y cuando realmente es líquido, pero ya no tomaste agua. Entonces, sí es importante. O igual, ponte tu termo, también ponte tu botellita de agua y entre un trago y un trago también puedes estar consumiendo el agua. Ok, también esa es buena herramienta para que usted la utilice, póngase su café, pero a un lado póngase su agua. De hecho, la intención es esa, ¿no? En algunas cafeterías te sirven ya el café con el agua y dicen que lo que tratan de hacer justamente, porque yo pregunté, la chica no preguntó si yo también quería agua, ¿no? Ajá. Y ella mencionó, lo que pasa es que estamos creando el hábito de que no solamente tomen café, para nosotros es maravilloso que tomen café, pero la intención es que mucha gente que ya no quiere tomar agua porque es fanática, por no decir de otra manera, del café, intente también empezar a tomar agua combinado. De esa manera, si yo quiero tomar todo el día café, porque algunas personas lo hacen, yo no, que aprovechen y también estén entre que un trago del café y un trago al agua, o me termino ese café y entonces me tomo un vaso de agua como para equilibrar, ¿no? Sí. Se me hizo muy, muy, muy mono de ese restaurante, dije, wow, pues sí, es que están promoviendo, ¿no?, la ingesta de agua. Qué importante, y claro, pensé, dije, qué padre sería que todos los restaurantes o cafeterías promovieran justamente... Normalmente uno, ¿me puedes traer un vasito de agua? Sí, o sea, porque así debería decir, está promoviendo la ingesta de agua, promover los hábitos saludables. Claro, pero regularmente más bien en las cafeterías o en los restaurantes es el refil de café, ¿no? Claro. Si es que es americano, por supuesto, ¿no? Entonces llegan y te ponen una vez un café y te lo vuelven a llenar y te lo vuelven a llenar, y hay gente que se toma hasta 10 tazas, ¿no? Por más que sean pequeñitas. Y al rato la ansiedad, ¿no? Y aparte... Eligen los restaurantes. Que sean, exactamente, que tienen refil para estar ahí con el cafecito. Sí, es cierto, ¿no? Exacto. Si no, ¿para qué vamos, verdad? No, sí es importante precisamente también es hacer mucho hincapié que, o sea, no tenemos que excedernos, o sea,
retomo el tema de la alimentación, también los excesos, o sea, no son buenos. Hablando del café, o sea, sí, o sea, 1 taza, 2 tazas de café al día es máximo de que deberíamos de consumir. Y en personas ya de edad avanzada también es importante decirle que empiece a disminuir el consumo de café por la descalcificación, ¿no? Entonces, también es un punto muy importante porque pues ya en exceso no nos permite que haya una mejor absorción del calcio. Entonces, sí, también es muy importante hacerle hincapié en ese proceso. Como dicen, todo con exceso sí, es malo. Sí, claro. Todo con exceso. Y yo, ¿cómo que todo con exceso? Sí, todo con exceso es malo. Ok. Sí. No, pues realmente sí, o sea, esa iniciativa me llamó mucho la atención de esta cafetería y dije, wow, o sea, digo, de por sí hay unas personas que ya están acostumbradas a hacer esa mezcla, ¿no? De café, agua, yo tengo mi café y tengo agua, ¿no? Pero en general más bien es el refill, que lo que hace es que la persona esté consumiendo una taza de café tras otra, tras otra, tras otra. Y digo, para las personas que son muy fan de los cafés, del café mejor dicho, pues está muy interesante el asunto, pero veámoslo también por el lado saludable y no está de más pedir un vasito con agua para que vaya un poco equilibrando. No, y fíjate, estaría súper bien que que fueran varios de los restaurantes los que promovieran esta parte, ¿no? Tu café y te traigo un vaso de agua, aunque no lo requieras, no lo pidas. Entonces, sí, sería claro, ya viendo ahí el vaso, claro, lo toma uno, es cierto, ¿eh? Sí. Sería una buena iniciativa, ¿no? Sí, vamos a implementarla. Sí. ¿Qué le parece, doctora? Me parece perfecto. Licenciada, siempre la costumbre de decirle a cualquier médico, me refiero a las diferentes facetas de los médicos, ¿no? Doctores. Sí, y pues digo, cada quien tiene su especialidad, pero sí, normalmente hay una consulta, pues igual, doctora, ¿no? Claro, licenciada, te cansas de repente de decir, pero pues igual, sí. No te preocupes. Ok, bueno, y hablando de estas enfermedades como diabetes e hipertensión, las personas tienen que empezar a modificar sus hábitos, ya lo comentamos, principalmente los alimenticios y los que tienen que ver con el ejercicio. ¿Qué otros hábitos se implementan en el programa Precio para que ellos tengan una mejor calidad de vida? ¿Hay asesoría psicológica? Usted mencionaba que estaba con el acompañamiento de un psicólogo o que eso era lo ideal. No sé si existen grupos de ayuda mutua y si eso también tiene que ver con el programa Precio. Bueno, normalmente el programa Precio, nos enfocamos mucho, pues todo lo que es el sobrepeso, la alimentación, la actividad física en el sobrepeso y obesidad para la regresión, ¿no? Prevención y regresión. Y para no desarrollar este tipo de enfermedades. Sí manejamos grupos de ayuda mutua. Ahorita desafortunadamente por la situación de la pandemia estamos, pues nos estamos un poquito en pausa en este tipo de programas por la misma situación en la que se está viviendo, pero sí tenemos una trabajadora social en la cual de repente se acercan los pacientes y cuando se requiere una asesoría un poquito más personalizada o integral, pues es cuando acude el servicio de nutrición, de activación, y en estos momentos no contamos con psicólogo, pero sí los derivamos al CESIS o al Valentín Gómez Farías, para su continuo proceso de atención, vaya. Y bueno, yo hablando ahorita, voy a hacer una pausa, de psicólogos y de trabajadores sociales, existen algunas probabilidades de que la persona que está engordando, se deba no tanto, por supuesto, a lo que está comiendo, ¿no? Y ese es el resultado, la obesidad o el sobrepeso. Pero a veces los problemas emocionales contribuyen a que esa persona justamente se esté alimentando mal. Sí, de hecho tiene mucho que ver. Hace ratito estaba comentando con tu compañera, precisamente la parte emocional o de estrés, pues obviamente influye en lo que comemos, ¿sí? Normalmente decimos, me siento triste, me siento casi baja, entonces un chocolate, un dulce. Sí, entonces obviamente ya es algo extra a tu alimentación y que de saludable pues no tiene pues nada, ¿verdad? O de repente esos atrancones que nos damos por la ansiedad, por la tristeza, por la soledad. Entonces sí es muy importante, como te comentaba al principio, cuando entra el paciente, ver sus características y de qué se deriva ese sobrepeso, esa obesidad, o sea, ir más allá investigar, indagar, se podría decir. Entonces, también manejamos esa parte como nutriólogas
del área de psicología, pero pues obviamente no es nuestra especialidad. Nada más solamente detectamos si hay algún problema que tenga que ser derivado a un psicólogo y es cuando lo derivamos. Entonces, y hay personas que directamente se van con la trabajadora social y sí piden la ayuda, de saber que tengo estos problemitas y necesito que me deriven a. Entonces sí, sí va de la mano. Como decías, es un factor, el sobrepeso y la obesidad es un factor que obviamente no se da de la noche a la mañana. Sí, es algo que se va incrementando día a día, pero hay que ver la raíz de por qué a lo mejor los hábitos cambiaron, por qué la ingesta ha sido más elevada. También mucho tiene que ver el sistema endocrino, cómo están sus hormonas. O sea, no nada más es la ingesta de alimentos, pues vienen varios factores, qué es lo que pasa, si es emocional, si es endocrino, genético, también tiene mucho que ver el detonante genético. Entonces sí es como que indagar un poquito más en su historia clínica para detectar qué es lo que está pasando y cómo trabajarlo. Wow. No, pues sí es importante entonces esa parte emocional, porque sí es cierto, ¿no? A veces queremos llenar algunos vacíos con comida. Claro. Y pues realmente debemos de ser como muy objetivos y sobre todo si no lo podemos ser porque a veces nos gana la emoción, es recomendable asistir con un psicólogo para que pueda en un momento dado diagnosticar depresión, ansiedad, etcétera, y se puede llevar, pues por supuesto, una terapia para que esta persona comience a hacer un cambio positivo, ¿no? Sí, por eso hablábamos del manejo integral. O sea, debemos ir de la mano con el psicólogo, el médico. Ahorita que tenemos activadores físicos también, el activador físico para que nos indique algunas rutinas que podemos hacer en casa. Depende también de las características del paciente, porque no todos requerimos la misma actividad o a veces tenemos algún problemita en cervical, en lumbar, en alguna pierna, pues no todas las actividades son recomendables. Tiene mucho también que ver la edad, y es como se le da también la actividad física que requiere el paciente. Y ya en complemento también pues la alimentación, que es muy importante también. Excelente. ¿Existen algunos alimentos que son para elevar la autoestima, otros para dormir, otros para, no sé, para diferentes causas? ¿Se podría clasificar algunos tipos de alimentos o es muy complicado y aquí nada más lo ideal es que se mantengan con una dieta equilibrada? Sí, mantenemos una dieta equilibrada. Obviamente, si no hay un equilibrio, pues hay una deficiencia de. Entonces, claro que todos los alimentos aportan diferentes nutrientes, ¿sí? Hablamos de macros y micronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes son los carbohidratos, lípidos y las proteínas, ¿sí? Que las encontramos en el grupo que te comentaba del plato del bien comer, frutas y verduras, encontramos vitaminas, minerales. Los alimentos de origen animal encontramos las proteínas, los cereales, las frutas, encontramos carbohidratos, las leguminosas. Entonces sí hay un equilibrio para que no haya deficiencias. Como me comentabas de que si hay alimentos para la depresión, alimentamos, si nuestro sistema, nuestra macrobiota intestinal está saludable, hay una interconexión entre intestino y cerebro, entonces todo nuestro sistema nervioso va a estar bien si tenemos una alimentación saludable. Pero si no estamos bien también aquí, pues obviamente va a empezar a haber varias fallas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces sí es muy importante que sea equilibrada, ¿sí? Que no haya deficiencias. ¿Cómo podemos saber eso? Pues hay una tablita de sintomatologías, de signos, que si la piel descarapelada, que si las uñas manchadas, que si las comisuras de los ojos, de los labios. Entonces sí, es cuando haces una evaluación del paciente, lo ves, sus características y ves qué deficiencias puede tener ese paciente y es cuando das algún tipo de alimento. Cuando llegan pacientes, no sé, con anemia, también, obviamente no le vas a dar la misma alimentación, aunque tenga sobrepeso, porque hay pacientes con sobrepeso, obesidad y anemia. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que en ese momento realmente queremos lograr, ¿no? Dónde queremos atacar primero. Si queremos corregir la anemia o si queremos ahorita el sobrepeso, la obesidad. Entonces vamos a ver en ese momento qué es lo que nos está afectando para poder corregir. Porque pues igual hay muchísimas enfermedades que tiene un solo paciente y pues dices, ¿a cuál de todas, no? Entonces empiezas a corregir la que ahorita en ese momento está afectando al paciente.
Es muy importante el consumo de frutas y verduras, las semillas también es muy importante para que también lo que sea la salud del cerebro también esté muy bien. Ácidos grasos benéficos los encontramos en las semillas, en el aceite de oliva, el aceite de aguacate, almendras, nueces, y a mí eso nos ayuda mucho también en la parte de lo que es manejar las emociones y el cerebro. Entonces hay que verificar primero qué deficiencias tenemos para ver qué es lo que vamos a agregar. Pero que de que si tú no tienes una alimentación saludable, obviamente vamos a ingerir o vamos a agregar ciertos alimentos para que vaya haciendo una modificación precisamente en tus hábitos de alimentación y tengas una salud más óptima. Wow. Me llamó mucho la atención la combinación de sobrepeso, obesidad, anemia. Quiere decir que hay personas que la anemia se les aparece o se presenta porque no se están alimentando bien a pesar de que tienen kilos arriba. Es que no porque tengas un sobrepeso, una obesidad, significa que te estés alimentando, o sea, te estás alimentando, pero no correctamente. Entonces, como retomando el tema del que te platicaba de las proteínas de origen animal, es donde encontramos la vitamina B. Entonces, cuando tenemos una deficiencia de ciertos alimentos, pues obviamente se manifiesta, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es que si también tenemos deficiencia en vitamina C, aunque consumamos alimentos ricos en hierro, no se absorben de la misma manera. Entonces, algo está pasando y es donde nos enfocamos en tus hábitos de alimentación, qué comes, qué esto, para ver en qué es deficiente y cómo podemos corregir esa deficiencia. Entonces, puede ser rica en proteínas, puede ser rica en hierro, pero es pobre en vitamina C, en fuentes alimenticias de vitamina C como son cítricos, kiwi, naranjas, limones. Entonces necesitamos ingresar alimentos ricos en vitamina C para que haya una mejor absorción del calcio y corregir también ese estado de anemia. Entonces sí es como que ver deficiencias y corregirlas. ¿No le han llegado pacientes que todos los días quieren comerse limones a diferentes horas del día? Más que nada en ayuno. En ayuno, creo que, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de dieta, que un vasito de agua tibia y el jugo de un limón. Y el segundo día, el vasito de agua con jugo de 2 limones, hasta el 9º día, y así retroceden, ¿no? Ay, se me hizo la boca. Digo, no es que sea dañino, pero si también traes un problema, en el sistema digestivo, puede ser que te cause alguna irritación. Y volvemos a lo mismo, no busques dietas milagro, o sea, yo le digo a mi paciente, porque me preguntan, oiga, es que tengo este tipo de dieta, voy en el particular y me recomiendo este tipo de dieta, ¿no? No, todas las dietas que tengan un nombre que no sea el tuyo, huye de ahí. Porque para empezar, la dieta tiene que ser, pues hablamos de dieta no que restringamos, sino que dieta es lo habitual que consumimos. Debe de ser personalizada, individualizada, efectivamente. O sea, la dieta, no sé, alcalina, no necesariamente te va a funcionar a ti. O la dieta, no sé, paleo, no te va a funcionar a ti. O sea, yo siempre les digo, individualizada según tus características, necesidades. ¿Cuál es la alcalina? Es la que, según ¿No toman agua? Tienes que regular el pH, o sea, porque en ácido alcalino, se supone que cuando tienes tu pH ácido, empieza a haber más absorción de las enzimas gástricas, todo lo que es función intestinal, el sistema digestivo. Entonces empieza a haber como jugos gástricos mientras esté regulada el pH ácido. Entonces tratan de hacerla alcalinizante, pero ese no es muy funcional porque al final de cuentas no es un hábito de alimentación constante, es pasajero, se podría decir, es momentáneo. Y vuelvo a lo mismo, no porque le funcione a fulanita de tal te vaya a funcionar a ti, ¿sí? Todas las dietas que no tengan que no estén comprobadas científicamente, omítelas, ¿sí? Hay una dieta, perdón que la voy a mencionar, pero que me llama mucho la atención. Es una en donde se menciona que no deben de tomar agua porque le ponen carbonato o algo así para que se... No recuerdo cuál es la palabra. Bueno, es que hay inmensidad de dietas y que a veces no tienes conocimiento de todas. De hecho, las conoces a cuando te pregunta el paciente, oiga, es que me indicaron esta dieta, así de, a ver, espéreme, déjeme la busco. Porque pues sí, hay muchísimas dietas, ¿no? Y con varios nombres. No sé cuál sea esa, pero sí se ha escuchado de que
al agua le ponen Algo, no recuerdo qué. carbonato, creo que sí, carbonato y no sé, la verdad desconozco. Te estaría mintiendo sobre Total ese que se tema. supone que dejan de tomar agua, ¿no? Entonces a mí yo decía, pero ¿cómo pueden dejar de tomar? O sea, Es contraproducente, Si ¿no? lo vemos en la parte lógica, pues ¿cómo vas a dejar de consumir agua si el 70% de nuestro cuerpo es agua y el agua la requieres para la inmensidad de funciones? Entonces, desde ahí, para empezar, no está bien, ¿sí? Entonces, lo que te digo, primero hay que ser un poquito lógicos, ¿no? Hay que detenernos a leer de qué se trata esa dieta que te indicó fulanita de tal, ¿no? De qué se trata, hay que investigar, porque no todos lo sabemos. O sea, siempre vamos aprendiendo conforme la marcha. Entonces, detente a revisar ese estudio científico, primero que está avalado científicamente, y si no está avalado, mejor ya ni lo leas, ¿no? A lo mejor más para tener conocimiento. Pero si está avalado científicamente, lee el estudio, dónde se hizo el estudio, con qué tipo de personas se hizo el estudio, porque no es lo mismo que hagan un estudio en Canadá que lo hagan a lo mejor en África, ¿sí? Porque pues obviamente las necesidades, todo es muy diferente, por eso hablamos de la individualidad, o sea, no es lo mismo allá que aquí. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver en qué época del año se hizo, con qué rangos de edades. Entonces, te digo, dieta que tenga un nombre, huye de él. Dieta que tenga María, que es tu nombre, adelante, porque te la están personalizando, es para tus características. Entonces, por eso es necesario ir con un especialista en el área, ¿sí? Para que sepa tus necesidades, tus requerimientos, tu gasto también, para ver qué te va a indicar. Hay algunas personas que están mencionando o que han mencionado en alguna ocasión que nutrición es igual a caro. Me refiero a que supuestamente los nutrientes son más caros que la comida chatarra, ¿no? O sea, si yo me quiero comprar una ensalada me va a costar 60 pesos, en cambio si me quiero comprar un tamal me va a costar 15 pesos. Pero es que también depende mucho del enfoque, ¿sí? A eso quería llegar justamente. Usted es la experta, entonces para cambiar esa mentalidad de es que si me voy a comprar una ensalada me cuesta 50, 60 pesos, 70, y si yo paso y me como 2 tamal van a ser 30 pesos, ¿no? 15 por cada uno, 10 por cada uno, no sé, ¿no? Sí, claro. Sí, obviamente, de antemano sabemos que la comida rápida es mucho más económica, ¿sí? Precisamente hablando de comida rápida. Pero depende del enfoque como te decía. O sea, si tú si te organizas, si planeas tu alimentación, y no sé, que el día que es cuando tenemos más oportunidades, sábado, eso es importante. Sábado o domingo, bueno, pues nos vamos a la frutería, vamos y compramos. Por eso te digo, planear. Vamos a planear tu menú de la semana. Entonces, ya el sábado y domingo, que es el día que tenemos más tiempo, vamos al súper, vamos a la frutería, compramos lo que necesitamos. ¿Cuánto te puede costar una lechuga? Y depende también de la cantidad de familia, ¿no? Lechuga, zanahoria, jitomate. O sea, si tú vas a una frutería y compras variedad, o sea, te vienes gastando, digo, cuando yo voy, somos 4 o 5 personas, gasto, no sé, 400, 500 pesos en frutas y verduras, ¿sí? Pero a mí eso me dura, estamos hablando que una semana o pasadito de una semana. Pero si tú te organizas, compras espinacas, acelgas, de todo un poco, y te pones a desinfectar durante ese día y guardas, yo siempre les digo, desinfecten, estilen, porque no pueden meterlo húmedo al topper, al refri, porque pues se va a lastimar, se va a oxidar. Entonces, estilen, deje estilando y guarden en toppers, ¿sí? Y es muy práctico todos los días, antes de salir por las mañanas, también que te organices tu día y empieces a agarrar, no sé, acelgas, espinacas, jitomatito, champiñones, ya todo lo tienes desinfectado. ¿Cuánto crees que te puede salir tu bol de ensalada que tú preparas? ¿50, 60 pesos? No, te puede salir si acaso en 20 pesos y me estoy yendo caro, ¿sí? Pero si tú lo preparas, el problema aquí es de que no queremos trabajar, o sea, no queremos desgastar, no queremos invertir en nosotros, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, es por eso hablamos de la motivación al paciente, o sea, de que vamos a generar cambios. Y esos cambios no nada más se van a generar en ella, en esa persona, sino en toda la familia, porque hay que contribuir. Y si empiezan a haber cambios en ti, vas a impactar en tu familia también. Y qué mejor inversión que la salud, ¿sí? Entonces, prefiero invertir a lo mejor tiempo en preparar mis alimentos
que a lo mejor en un tamal de 15, 20 pesos, como va a estar comiendo todos los días, que no me está aportando más que puras calorías vacías, a una buena salud, una buena nutrición. Por eso es muy importante planear. Y también uno de los objetivos es integrar a la familia, ¿sí? Porque desde la compra de los alimentos, porque muchas veces la familia no apoya. El paciente o la paciente llega y dice, es que mi marido o mi esposa es que llegó con pan o llegó con refresco. Yo les digo que no puedo tomar refresco y compren refresco y se me antoja. Y entonces también es hablar con la familia. O sea, si o sea, el paciente está así, las complicaciones y todo, vamos a trabajar en conjunto para hacer cambios de los hábitos porque la paciente lo requiere, ¿sí? Entonces también ahí tenemos que trabajar mucho esa parte. Normalmente en los pacientes hombres es cuando lo trabajo mucho con la esposa, le digo, dígale a su esposa que venga a la próxima cita, porque pues al final de cuentas ella es la que cocina, ¿no? Entonces, sí trabajo mucho con la señora, mira, vamos a hacer esto, el modo de preparación, así, para que también se vaya involucrando y los dos al final de cuentas empiezan a hacer los cambios en alimentación y se ve reflejado. Entonces, sí es así como que planear realmente lo que vamos a comprar, lo que vamos a consumir y la forma de prepararlo también. Sí, eso es muy importante, digo, de repente uno sale corriendo de su casa y a veces no planea justamente la alimentación, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Es la mejor inversión, sí, exactamente. Tu salud, porque pues al final de cuentas, ¿cómo quieres vivir? ¿Cuál es tu calidad de vida? O sea, ¿qué es lo que quieres en un futuro? Ahorita estás bien, sí, los que estamos bien, pero si no, si tú continúas con tus hábitos de alimentación poco saludables, ¿qué te depara en un futuro? ¿Cuál va a ser tu vida, no? O sea, te la vas a pasar, como comentábamos, en las clínicas, en el hospital, medicado, o quieres tener una buena calidad de vida que retardes el proceso, a lo mejor, de desarrollo de alguna enfermedad, ¿sí? Porque pues hay enfermedades por la vejez que se vienen, pero pues ya no lo mismo cuando ya eres adulto mayor a cuando tienes 20, 30 años y ya con una enfermedad de estas, ¿sí? Entonces, normalmente se me está dando mucho en pacientes pediátricos. O sea, hay mucho paciente pediátrico que trae sobrepeso, trae obesidad, entonces ahí trabajamos mucho también con los papás, con la familia. ¿Ahí qué tiene que ver? ¿Es la genética? ¿Es igual? Volvemos a la planeación de la alimentación de los infantes, o ¿cuál es la principal? Papás ocupados, mamás ocupadas. Normalmente, los papás, si la disponibilidad de los alimentos, si el niño no tiene ciertos alimentos en casa, pues obviamente no los va a consumir. Pero si en casa, en la nevera, en el estante, tenemos refrescos, juguitos, chocomilitos, galletas, papitas, pues obviamente pues el niño lo va a consumir y hasta tú como adulto lo ves y se te antoja y te lo comes, ¿no? Entonces siempre les digo, disponibilidad. Cuando mis pacientes tienen alimentos muy así poco saludables, les digo, abran su alacena y ustedes obsérvenla y díganme qué hay. Y ustedes pregúntense, ¿lo que hay en mi alacena es saludable? La verdad es que pocos tienen una alacena saludable, ¿sí? Está llena de productos industrializados, desde ahí, ¿sí? Entonces siempre les digo, hay que ir quitando poco a poco y retirando poco a poco ese tipo de alimentos. Entonces, sí, desde ahí tenemos que trabajar, desde los papás también. O sea, me gusta la frase esa de padres ocupados y madres ocupadas. Híjole, de verdad que qué impactante, ¿eh? Porque sí es cierto, ¿no? A veces la obesidad y el sobrepeso depende mucho, por supuesto, los niños no se cocinan y como bien lo dice usted, comen lo que hay en la casa y qué es lo que se les da, ¿no? Es más fácil, a lo mejor para una mamá, desde una noche anterior, poner un juguito, poner unas galletitas, a lo mejor en la mañana picarle salchicha, que prepararle una lonchera nutritiva, porque es otro de los temas que trabaja el programa del ISSSTE, lonchera nutritiva. Entonces, es la problemática que tenemos ahorita con los papás, que están demasiado ocupados, no se dan el tiempo y no saben que la mejor inversión o el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es
crear buenos hábitos de alimentación. O sea, desde ahí empezamos. Sí, es importante porque, híjole, yo de repente sí, hay cocinas en donde hay muchísima comida, ¿no? Pero, o puede haber muchas cocinas donde hay mucha comida, pero sí es cierto, ¿no? Pongo el ejemplo de uno de mis hermanos, que uno entra siempre a su casa y encuentra siempre la fruta picada, ¿no? Entonces, encuentra uno 1000 cosas. Le gusta tener, si algo le gusta es tener comida, ¿no? Pero sí es así como que la sandía picada, los pepinos picados, ya casi con sal, chile y limón, los chayotes ya puestos vapor, también, ajá. y esos están durante todo el día. Entonces, cada que pasa uno, y me incluyo, ¿no? O sea, es como, ya agarras, ¿no? Pero ese es un buen hábito. Sí. Entonces, sí, también sí. otro de las técnicas o tips que les doy a los pacientes es, compren su frutero y pónganlo en la mesa. O sea, para que cuando llegues de casa, llegues y lo primero que veas sea la fruta. Y no te vayas directo al refri o te vayas directo al almacén, no. Lo primero que vas a ver es la fruta. Entonces, la disponibilidad del alimento. Entonces, la ves ya lavada y todo. O sea, la ves, la tomas y la consumes. El niño la ve, se le antoja y la consume. Pero si en cambio tienes a la vista las galletas, los jugos y todo, pues el niño va a ir directamente a eso. Entonces, digo, y todos, imagínate, si para uno como adulto, o sea, tener fuerza de voluntad es difícil. Imagínate para un niño. Sí, mi que hermana está atiborrado de información, de tantos comerciales, de alimentos chatarra. Es cierto, fíjate que sí es cierto. Mi hermana igual, o sea, llegas y ves ya la fruta y el coliflor y el chayote y las calabacitas y la fruta, la sandía, ¿no? Entonces sí es cierto, ahora que lo mencionas tienes toda la razón, de ahí es donde se cultivan los buenos hábitos, en donde uno tiene a la mano y a la vista todo, y antojable además, porque ya está, como dicen, casi en la boca, ¿no? O sea, claro que esa frase es muy cierta, ¿no? O sea, si uno tiene las cosas a la mano, es más fácil que uno pueda consumirlas. De otra manera, sí es cierto, ¿no? Uno se puede ir al refrigerador en donde está el jugo, en donde están los alimentos procesados, en donde está el chocomilito ya envasado, en donde ya nada más le pones un popote y ya te lo tomas, pero que tiene gran cantidad de azúcar, que es deliciosa, pero también que es súper dañina. Ajá. Sí, fíjate también otra de las cosas que le digo a los pacientes es de que carguen siempre en su bolso fruta. Y fruta de la que sea más manejable, manzana, pera, guayaba, o sea, que no requiera tanto, así es. O semillas también, porque normalmente el paciente que va a la clínica, pues obviamente no nada más va a la clínica, va al hospital, va a infinidad de lugares, ¿no? Y comen en la calle. Ay, me da risa porque a veces salen de la consulta y por X razón los veo fuera en los tacos, en las tortas. Entonces dices tú, ok, de lo que le dije, ¿qué se llevó a cabo, no? Y pero que la ven y le dicen, mañana voy a empezar, doctora, mañana sin falta, ya déjeme comer hoy no, todo, o sea, lo que pueda. Creerás que sí, o sea, así como que hacen que me ven y así como que no la vi, porque sí les da pena, o sea, porque claro. Sí en el consultorio salen así súper empoderados y sí, todo va a cambiar. Y de repente, pues sí les cuesta trabajo. Estamos hablando que son hábitos que traes desde años atrás y no por un día de motivación te va a cambiar la vida. O sea, no. Estamos hablando que es un proceso y vamos a estar trabajando de la mano. Pero sí es muy importante hacer pequeños cambios. Es lo que le digo, pequeños cambios, pero que sean duraderos. ¿Sí? Yo siempre he pensado que se debería de implementar en las oficinas. O sea, que se tenga como una especie de cocina, ¿no? Y donde haya una persona que pueda alimentar a un grupo de personas, pequeño, grande, no sé, puede ser entre los mismos compañeros, ¿no? En donde si todas tienen como la misma intención de ponerse a dieta, por ejemplo, que se haga una misma comida, pero que sea súper nutritiva, ¿no? De esa manera uno no voltea y ve a la de enfrente que está comiendo tacos, tamales, tortas, delicioso, y eso no me provoca como que la tentación bueno, a ver, dame tantito, o bueno, déjame pedir entonces unos 2 taquitos, que al cabo 2 taquitos no es nada, ¿no? Entonces, creo que eso podría... Otra de las cosas, ahorita, disculpa que te interrumpa, hablamos de eso, ¿no? También de que es muy fácil ya hacer esto. Sí. La aplicación y ya encargas así como que, y se da mucho de que en las aplicaciones, no quiero decir nombres, pero o sea, se da mucho que te mandan cupones, ¿no? Tienes cupón
para, no sé, pedir esto y con tanto por ciento y así, ¿no? Entonces también eso tiene mucho que ver, las redes sociales. Sí, Y ahorita en estas nuevas generaciones están muy enfocadas en las redes sociales. Entonces sí, también desde ahí tenemos que ir empezando a ver qué es funcional y qué no es funcional. Y retomando el tema que decías de implementar, eso se implementó en la Clínica 2, estamos hablando de unos 8 años, unos 8 años, cuando estábamos en federalismo. Normalmente me mandan chicas de servicio social, de prácticas profesionales, entonces buscas la manera, cuando son varias, porque te mandan varias universidades, dices tú, pues, ¿qué las pongo a hacer, no? O sea, no puedo tenerlas a todas en el consultorio y no, aparte el paciente se incomoda, ¿sí? No puede haber más de 2 personas porque el paciente no se siente cómodo y no se abre tan fácilmente la consulta. Entonces se implementó precisamente eso. Eran chicas de prácticas profesionales y se les dio el proyecto precisamente de hacer alimentos saludables. Margarita. Hacían los desayunos más que nada. Entonces sí, en la clínica varios compañeros se inscribieron a esta alimentación y la cuota de recuperación era, yo creo que 50 pesos, se me hace mucho, o sea, no era mucho, pero traía vegetales, traía proteínas, o sea, estaba muy rica y estuvo muy padre. Yo creo que duró como unos 4 o 5 meses y siempre me han preguntado, ay, ¿cuánto lo vas a volver a hacer? Y yo así de, ya que tengamos más practicantes, ¿no? Pero está muy padre porque estaban contentos, los compañeros les gustaban el tipo de ensaladas, de alimentos que consumían y ya lo tenían ahí a la mano, o sea, la disponibilidad sin tener que andar batallando. Y claro que se vio una disminución de peso, claro que sí, porque dejaron la dieta de las té, entonces cambiaron a un ingreso de vegetales, de frutas, entonces sí, se vio reflejado positivamente ese proyecto. Es que se me vino a la mente porque si yo en las casas de mis hermanos y realmente de todos veo y llego y entro y ahí alimentos saludables como son frutas y verduras, pero que a veces es necesario que te los pongan casi enfrente, ¿por qué no entonces en una oficina te los pueden poner ahí enfrente, no? Digo, no es que sea comodidad ni mucho menos, ¿no? Justamente estaba pensando en que ni siquiera viniera una nutrióloga, sino incluso que entre todos los compañeros, quizás entrando unos 15 minutos antes, se pudiera cocinar algo ligero y bueno, no ligero, mejor dicho nutritivo, ¿verdad? Saludable. Con todos los grupos, la mayoría de los grupos de los alimentos. Exacto. Estaría padre, pero desafortunadamente volvemos a lo mismo. La disponibilidad también de querer hacer los cambios no es mucho. Entonces muchas veces cuando te lo ponen así como que ya listo, es cuando lo aprovechas más, ¿no? Te lo digo, ¿por qué te lo digo esto? Porque mis pacientes llegan y ellos dicen, ay, doctora, mejor deme un menú, ya dígame lo que voy a comer. Es que es más fácil para mí, porque tengo varias formas de trabajar, ¿no? Pero yo les comento, es que no te puedo dar menú cada vez que vengas. O sea, yo no te quiero imponer algo, quiero que tú aprendas a elegir alimentos, a preparar los alimentos. O sea, no que esto me voy a comer y ya. No, o sea, tienes que aprender a combinar alimentos, porque me dice, oiga, es que se me acabó la carne y pues, no, comí unas hamburguesas. No, espérame. Si no había, a lo mejor si te indiqué, no sé, fajitas de pollo con verduras, y no tenías pollo, bueno, te vas a tu guía de equivalentes y ves por qué lo puedes cambiar. No significa que ese día que no tienes pollo vayas a comerte unos tacos al pastor, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a elegir los alimentos también. Sí, muy cierto, Entonces, de repente hasta en eso, ¿verdad? O sea, ya denme toda el menú. No, sí, es que queremos, o sea, que no queremos batallar, Ajá, entonces la idea es de que aprendas, es que también tenemos que trabajar mucho la decisión, la fuerza de voluntad y el empoderamiento, es muy importante trabajarlo. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero le agradezco mucho y sí quisiera mencionar entonces que sería fabuloso que una de las, no como materia o no sé si como materia, pero tal vez algunas cápsulas diarias de alimentación entre los niños de primaria, porque ellos son los que ya nos pueden inculcar en un momento dado nuestro futuro o herramientas. Ellos son los que pueden en un momento dado decir, mamá, esto que estamos comiendo no es saludable, preferiría esto o lo otro, ¿qué te parece si ahora probamos esto? ¿No? Porque a veces ya los adultos estamos tan viciados que necesitamos como un empujoncito de las nuevas generaciones, ¿no? Recordando que, hablando de los niños, son el reflejo de los padres.
Entonces, si un niño tiene sobrepeso y obesidad y tiene malos hábitos, significa pues que en casa los tenemos, entonces son nuestro reflejo. Y sí, es muy importante precisamente abarcar este tema desde la infancia, porque es más fácil implementar nuevos hábitos de alimentación en un niño, pues que en un adulto, ¿no? Porque el adulto ya trae raíces, o sea, entonces sí es como que un poquito más complicado. No es imposible, pero siempre y cuando tome la decisión como tal, ¿sí? Porque no podemos imponer, tenemos que motivar al paciente a que haga el cambio. Me acordé de estando en Canadá, vivía en una casa de asistencia y yo de recién que llegué de México, llegué con mi refrescote, ¿no? Como tú Llegué con mi bien, como toda mexicana, como toda buena Nomás te mexicana. faltó el negrito o el gansito. Sí, sí, claro. Y llegué con mi refrescote, entonces la señora, la canadiense, se me quedó viendo. ¿Te vas a tomar todo eso? Me dijo. Le dije, bueno, no en este momento, además le traje una grande para compartir. No, nosotros no tomamos refresco, los refrescos son malos, son malísimos, ¿no? Y en eso venía su nieto, ¿no? Y me dice, le dice, abuelita, bueno, ¿no? En inglés, ¿por qué va a tomar refresco? El refresco es malo, ¿no? Justamente por eso me vino a la mente, porque coincide en lo que estoy diciendo. Ya los niños cuando traen ese chip de que las cosas muy procesadas o industrializadas son malas, ¿no? Si traen ese chip de no, eso no es saludable, eso no, etcétera, etcétera, porque el niño casi me vio como que si trajera cucarachas veneno, ajá, ¿no? va a comer, Nos o quieren veneno, envenenar. ¿no? Sí, claro. sí. Y aparte cuando yo, buena mexicana, linda, que les digo, no, es que es para todos. ¿Y cómo me quieres envenenar casi? ¿Y cómo te exactamente. sentiste que un me sentí niño súper mal, te haya dicho eso? ¿Sabes cuándo volví a llevar refrescos? Nunca más. Nunca. Entonces, Cuando yo terminé mi estancia allá, yo ya no tomaba refresco. O sea, yo duré un mes quizás tomando allá refresco y muy poco, no tomo mucho. Y desde entonces, ¿no? Pero no, ni un mes, porque realmente, para empezar en la casa jamás lo volví a tomar el refresco. Sí me lo terminé ese, por supuesto. Pero cuando no me vieran, ¿eh? Típico, ¿no? De que volvemos a lo mismo. De que te invitan a una quinceañera, a una boda, y me lo tengo que acabar porque el regalo me costó carísimo, ajá, ¿no? Sí. La dieta la empiezo el lunes, o sea, sí. también hablamos de eso. Sí, la verdad, sí, ya había ¿cómo? gastado, ¿no? Ajá. Estás en otro lugar, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es justamente eso, o sea, que fue un niño el que dijo, ¿cómo toma eso? O sea, casi así como, es veneno, ¿no? Justamente como lo dijo usted, Sí. o sea, es veneno, o sea, y aparte nos quiere envenenar cuando uno, todo chido mexicano. O sea, lo ofrece. O sea, sí, claro, ¿no? Ajá. Uno mexicano comparte, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en la mesa, pues mira lo que estás compartiendo, ¿no? O sea, si lo ves desde otra óptica, sí es cierto, dices, no inventes, o sea, estoy compartiendo veneno. Así O sea, así es como me lo hicieron ver ellos, y es que en realidad así es. Sin embargo, ¿cómo vemos nosotros? ¿Quieres coca? Perdón por el gol, Así, ¿verdad? pásale. Sí, a ver, un refresquito, Claro. ¿no? Y uno se siente... Pero mira, es bien padre cuando en tu casa tienes a lo mejor, por decir, agua fresca, de hierbabuena, con limón, chía, wow. con limón, y no sabes de maravilla, o sea, lo tomas y cómo te cae de maravilla, ¿no? Sí, el que tú sí, ofrezcas sí. eso cuando llega alguien de visita a tu casa y Sí. dicen, ¿agua de qué? ¿Y eso con qué se toma, no? Entonces la prueban y dicen, o sea, está rica, está refrescante. Entonces, también empezar ahí, desde ahí, ¿no? O sea, creando tus hábitos y ofreciéndolos a las personas para que también hagan un cambio en sus hábitos. Sí, digo, ahora sí que me voy a ver muy mal, pero sí es cierto, ¿no? En mi casa todo el mundo hace agua fresca, menos yo, ¿no? O sea, No, y hablando también de qué tipos de agua fresca, porque estabas hablando que muchas veces hacen aguas frescas y también le ponen 1 kilo de azúcar, entonces pues, también desde ahí no sí. estamos bien. Sí, entonces, como la que venden en todos lados, ¿no? O bueno, cualquier marca, está muy rica, pero está muy dulce. buscar opciones, por eso es buscar opciones y acostumbrar también al paladar a los sabores neutros del alimento. Digo, la nutrición, la alimentación es un tema que no se acaba, o sea, hay muchísima información y va saliendo información nueva, hábitos, costumbres, todo, o sea, es en conjunto, vaya. Pero sí tenemos que partir desde los hábitos, de cómo podemos modificar para que impacte nuestra salud. Híjole, pues lo que sí se terminó ya es el tiempo. Ya sé. Pero la verdad es que estuvo muy interesante. Hablamos de todo, que esa era la intención, Sí, ¿no? claro. A veces hablamos como muy cuadrados de a ver qué esto, qué el otro. No, ahora que hicimos así como lo que iba Se trata, saliendo sí. y manejar dudas, contar anécdotas,
contar, por supuesto, la experiencia que usted tiene, la información relevante, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, le agradezco su estancia aquí y pues esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe. Claro, encantada, ¿no? Me encantó estar aquí con ustedes y compartir esta información y digo, no se acaba, pero la idea y el objetivo es seguirla transmitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada en nutrición Cintia Ivette Ulloa Zúñiga. Y bueno, pues esperamos verla pronto nuevamente, por lo pronto, muchas gracias nuevamente. Gracias, sí. Bueno, y gracias también a ustedes que nos acompañó durante esta hora. Gracias por estar aquí en Ya Supiste del ISSSTE. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias y que tenga bonito día. Gracias. Hasta luego.